Este es un video que quería hacer hace mucho tiempo. En el canal tengo muchísimas explicaciones con temas relacionados con el asoleamiento y geometría solar, pero me faltaba este que es la cereza del pastel, que es el de dispositivos o sistemas de control solar. Y bueno, para mí este video es muy importante porque en otros videos he explicado tanto la importancia de estos sistemas como el poder diseñarlos a través de analizar el asoleamiento y demás. Pero cuando ya estamos hablando de integrarlos al proyecto, muchas veces nos cerramos y es como de, bueno, pues es que solo es un volado o pensamos nada más como en un elemento tal vez muy complejo como una doble piel. Pero en este video te quiero mostrar todas las posibilidades que hay para poderlos integrar al proyecto y que de hecho a mí se me hacen muy bonitos. A mí me gusta mucho el tema de bioclimática porque precisamente es una parte perfecta para justificar una cuestión estética, pero al mismo tiempo que tiene una función muy específica, como en este caso el tema del clima. Y bueno, quisiera comenzar con una pequeña introducción de la importancia de estos sistemas de sombreado. Vamos a hablar de estas diferencias entre lo que es calentar o enfriar un espacio. De hecho, aquí nosotros ya estamos muy acostumbrados a sistemas de climatización artificial, como lo son los calefactores artificiales o el aire acondicionado. Y justo quisiera comentar esto porque el aire acondicionado es una estrategia que se utiliza en lugares que muchas veces no es necesario porque el espacio está sobrecalentado. Entonces tenemos que entender que lo primero es que si un espacio no está con un sobrecalentamiento excesivo, pues no tendremos que enfriarlo. Entonces el control solar ayuda muchísimo a lograr eso de manera pasiva. Y bueno, estos elementos están principalmente en la envolvente del edificio y la envolvente es todo lo que esté en contacto con el exterior. Y lo que busca es regular el ingreso del sol dependiendo que se necesite, ya sea que necesitemos ganancias de calor o necesitemos evitarlas. Ahora, no todo se trata de calor o frío. Recordemos que además de esta propiedad térmica, el sol también nos da propiedades lumínicas que también hay que considerar en el espacio. Y aunque estamos hablando principalmente del sol, también hay otros elementos como el viento, que cuando nosotros pongamos nuestros elementos de protección solar, también van a ser afectados por el mismo o inclusive podemos aprovecharlos de la manera que más nos convenga. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si hacemos una ventana más pequeña, pues sí, vamos a tener menos penetración del sol en cuanto a luz, pero también en cuanto a viento. Lo mismo pasa a la inversa. Si tenemos ventanales muy amplios, esto puede ocasionar muchos problemas de no poder controlar el paso del sol adecuadamente. Entonces debemos de encontrar un equilibrio. Ahora, el tema del control solar no es tan fácil. No es como una fórmula de pues pon volados en esta orientación o pon ventanas más grandes. Esto, pues como todo, depende mucho del lugar específico y del proyecto. Entonces es importante hacer un análisis de qué es lo que va a requerir exactamente pues el proyecto que se esté realizando. Y bueno, como resumen de todo lo anterior, podríamos decir que el objetivo principal es regular la penetración del sol. Es decir, que cuando queremos que entre más y que caliente el espacio, pues vamos a permitirlo y cuando no vamos a evitarlo. Y también hay que considerar que todo esto tiene que ver con luz, con la parte térmica y con el viento. Y bueno, hay que considerar que muchos de estos elementos están anclados al edificio, entonces también va a influir en la estructura del mismo. También hay que ver la duración del sistema porque hay climas tan complejos en los cuales estos sistemas solo se ocupan realmente en una época del año, hay veces que es en todo el año y dependiendo también los rayos del sol. Es por ello que la geometría solar es súper importante, debemos de entender bien dónde vienen los rayos, cuál va a ser la posición del sol en determinado tiempo y bueno, para eso, como ya les dije, tengo todo una lista de reproducción de videos en el cual lo explico con mayor detalle y se las vuelvo a dejar por acá. Y bueno, muy importante, hay que considerar cómo vamos a mantener el sistema, porque pues muchas veces hacemos propuestas nada más porque se ven lindas, pero hay que considerar cómo estas van a estar integradas al edificio y cómo se le va a dar el mantenimiento. También temas de seguridad, estos elementos pueden acumular suciedad, lluvia o alguna otra cosa que pueda afectar al edificio. Pero también es una gran ventaja que si los utilizamos bien pueden ser de gran ayuda en la parte estética del mismo. De esa manera pues lo justificamos tanto la parte estética como la parte técnica.
Y bueno, estos elementos se pueden clasificar de muchas maneras. Yo encontré esta clasificación que creo que ayuda mucho como para tener un poquito de orden, pero van a ver que muchas se repiten. Y antes de empezar, quiero enseñarle algunos tips básicos para poder implementarlos correctamente. Como ya dije, el tema de geometría solar es súper importante. Sin embargo, de acuerdo pues a cómo funcionan estos movimientos aparentes del Sol, sí hay ciertas generalidades que podemos tener en la mayoría de las latitudes. Por ejemplo, aquí tenemos estas 3 gráficas solares. Las podemos ver aquí. Esta primera gráfica es en el hemisferio norte. Esta de aquí está en el Ecuador y esta de acá abajo está en el hemisferio sur. Pensemos, no sé, tal vez Argentina. Si se dan cuenta, las características principales es de que aunque el Sol sí predomina muchas veces más al norte, más al sur o se queda al centro, en el caso del Ecuador, siempre tenemos Sol bastante bajo cuando el Sol sale y cuando se pone. Esto pues lo sabemos siempre, ¿no? El Sol se pone pues principalmente en el este, estemos donde estemos. Y también en el poniente. ¿Esto qué significa? Significa sol muy bajo. Entonces es sol muchas veces que es molesto en temas de confort lumínico y muchas veces también de confort térmico. Entonces aquí tenemos esta como grafiquita que es una tabla como de recomendaciones para orientar los dispositivos de control solar. ¿Qué significa? Que en estas orientaciones que justamente tenemos muy al oeste y al este, una de las principales estrategias de control solar que podemos utilizar son elementos mixtos, que tenemos aquí también elementos horizontales como verticales, como por ejemplo las celosías. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero estos ayudan mucho porque estos elementos hacen que pues tengamos mayor protección debido a la inclinación tan baja que tiene el Sol en estas ubicaciones. Luego, lo que es la orientación norte y sur, podemos ver que es donde tenemos mayor control solar. Y estas, en el caso de los dispositivos de control solar, se recomiendan elementos horizontales, como lo son aleros o volados, porque el Sol no es tan bajo en estas ubicaciones. Y finalmente, como en el intermedio de esos dos puntos, lo que se recomienda son los partesoles. En este caso son elementos verticales que nos van a ayudar a tener mayor control. Eso pues también lo explico mucho en el video de la máscara de sombreado, que igual se los dejo por acá. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estos son algunos ejemplos, ya me voy a ir muy rápido para no hacer muy largo el video, de algunos dispositivos que podemos utilizar para proteger el edificio. Por ejemplo, una primer clasificación podemos tenerlas cuando son ajenas al edificio o que estén integradas al edificio. Ajenas, pues bueno, puede ser cualquier elemento que nos esté dando sombreado, desde el vecino que te tapa el sol o algún elemento como por ejemplo un árbol, etcétera. También puede ser la topografía. Si el proyecto está en un terreno bastante irregular en cuanto a topografía, pues esto puede generar que tengamos cierto sombreado. Entonces, si llega a ser el caso, es importante que hagan un análisis de sombras de acuerdo a la topografía para ver si esto pues, nos puede ayudar o perjudicar dependiendo la necesidad del sol que tengamos en el proyecto. Por supuesto, pues también aquí tenemos la vegetación. E integradas al edificio, pues pueden ser interiores, exteriores o inclusive en el vidrio, porque luego a veces no tomamos en cuenta que también eso puede ser un sistema de protección solar. Por ejemplo, en interiores, pues lo más común pueden ser temas de persianas, cortinas, etcétera, aunque cabe aclarar que estas no son las más efectivas, porque una vez que el sol ya pasa lo que es el vidrio, pues aunque tengamos ahí la cortina, de todas maneras es más difícil de contener. Entonces sí les puedo recomendar que esta puede ser una opción muy fácil para proyectos que ya existen, pero definitivamente no es la más efectiva. Y bueno, al exterior podemos tener diversos tipos de elementos que nos pueden generar sombreado. Más adelante en otra clasificación podemos ir viendo muchos más ejemplos.
Y esta que también se me hace súper interesante es en el vidrio, porque inclusive tenemos algunos como cristales dobles o triples que son pues un sistema en el cual se le pone cierto gas entre dos capas de vidrio y esto ayuda a que esté mucho más controlado el tema del clima del exterior hacia el interior. Esto es muy usado también en climas muy extremos, sobre todo cuando hace frío. Pero también se le pueden agregar elementos al cristal, como por ejemplo algunos viniles o inclusive los cristales tienen cierto tratamiento. Por ejemplo, pues cristales que tienen como más oscuro o que tienen cierto reflejo, eso también pues ayuda, aunque también es bien importante que este tipo de elementos como el vinil o el oscurecer el cristal o reflejarlo demasiado tipo espejo, también afecta la iluminación que entra al interior, como ya se comentó en un inicio. Y bueno, en otra pequeña clasificación vamos a hablar de estos dispositivos según los mecanismos que se utilicen. Por ejemplo, aquí voy a hablar de dos que se me hacen súper interesantes, que son los umbráculos y las dobles pieles del edificio, que también esas son muy sonadas. El término como tal de umbráculo no es tan conocido, de hecho yo hasta hace no mucho conocí el nombre. Sin embargo, pues son estos elementos como terrazas, hagan de cuenta adosadas, porque son espacios como de amortiguamiento entre el exterior y el edificio. Pero estos espacios que están aquí suelen estar habitables. Es decir, son como estos espacios intermedios donde también los podemos utilizar y por lo mismo pues tienen como una estructura propia. No es así como que nada más esté el espacio, sino como son habitables pues es algo como que está pegado al edificio pero también funciona. Y estos pues pueden ser desde pergolados, algún entramado vegetal, celosías, etc. Y la doble piel, que también estas pueden ser súper variables. Esta pues igual es algo adosado al edificio, pero en ese espacio intermedio no hay como un espacio habitable como tal. Y esto, bueno, ayuda obviamente a detener la radiación, pero la ventaja de esto es de que permite la ventilación y también genera vistas. Aún así, pues afecta el tema de iluminación y ventilación dependiendo del diseño que tengan, pero pues es una protección realmente muy grande para el edificio. Además, es bien interesante porque cuando hablamos de doble piel nos imaginamos como un elemento extra, pero pues en esta clasificación realmente están todos los dispositivos de control solar habidos y por haber, incluidos los volados o cualquier cosa que pueda generar alguna protección al edificio. O algo, por supuesto, súper complejo como ciertos tipos de pantallas como esta, en el cual pues sí, ya genera un juego de volumen mucho más complejo. Inclusive tenemos este tipo de persianas que están como integradas, como en medio, que también pueden funcionar. O como toldos al exterior. E incluso la vegetación, que se me hace una de las estrategias más lindas. Y este es bien interesante porque se puede hacer de muchas formas. O sea, si ustedes buscan muros verdes, puede ser desde algo tan complejo como sistemas de riego automático y de plantas que se adosan a una estructura, hasta algo tan sencillo como macetas o enredaderas y funcionan de igual manera. Y bueno, la última clasificación, que es la que se me hace como más detallada de cada uno de los elementos, que de hecho vamos a ver que muchos se repiten, es de acuerdo a su función. Y esta clasificación está muy relacionada a cómo está con respecto a la fachada. Y aquí de una primera clasificación super express es los horizontales, los verticales y los mixtos. Y esta me encanta porque ya podemos como de aquí tener muchas ideas de cómo poder implementarlos. Tenemos por ejemplo algo tan sencillo como los volados, que también se les conoce como voladizos o aleros. Los pórticos, que esto es como un volado más grandote en el cual abajo también hay un área como pues habitable, un poco me recuerda al umbráculo, pero pues esto puede ser mucho más masivo. El hecho de que esté mucho más largo es porque la incidencia del sol pudiera ser más baja y ayuda a protegerlo mejor. También esta es una de mis favoritas, que son las repisas de luz, que estos son elementos que se pueden integrar en una ventana. Por ejemplo, tenemos una ventana y en medio se le agrega un elemento horizontal y este elemento horizontal ayuda a que sigamos teniendo muchísimas vistas, pero que genere cierto sombreado y al mismo tiempo va a ser un rebote de luz muy interesante para que regrese y sea mucho más difusa al interior. Este tipo de elementos se pueden integrar en proyectos como por ejemplo escuelas, en el cual no queremos como una incidencia de sol tan fuerte porque el espacio al interior puede ser un área de trabajo importante.
También tenemos persianas horizontales, que estas también pueden ser de muchos tipos, pero la ventaja de estas persianas es de que al ser más cortitas se pueden generar varias y evitar un volado muy largo. Esto sustituiría justamente un pórtico o un volado grande para que pues el elemento no esté tan salido, pero nos siga generando una protección solar bastante amplia. Otra manera de evitar como un volado súper largo son los faldones, en el cual se baja como una parte del volado y esto pues sustituye a que el volado siga haciéndose más largo. Obviamente aquí hay que cuidar que pues el faldón no obstruya la circulación. Algo tan sencillo como los toldos, que esto también lo llegamos a ver en muchos proyectos comerciales o hoteles, etcétera, que pues también ayudan mucho porque tienden a ser móviles, entonces muchas veces los puedes ir acomodando dependiendo lo que necesites. Esta es una de mis estrategias favoritas para climas súper calientes, que es la doble techumbre, que literalmente es como ponerle un sombrero a tu proyecto y le da una protección muy grande, porque no olvidemos que la mayor parte de la radiación llega justo por arriba. A veces nos cuidamos mucho de los muros, pero en realidad donde tenemos más radiación está arriba. Y esta estrategia, sobre todo para climas tan fuertes como por ejemplo en una playa o así, estos ayudan muchísimo. También otros que se ven súper lindos son los pergolados, en el cual nos puede dar como un juego de luz súper interesante y también pues el sistema de protección puede ir variando a lo largo del día, cómo se puede ir viendo y se puede ir acomodando justo a que nos convenga. Y ahora continuamos con los elementos verticales. De estos también hay un buen de tipos. Por ejemplo, los partesoles, que estos funcionan de manera bien interesante porque pues también, dependiendo la geometría solar, podemos tener cierto ingreso del sol a cierta hora y cuando haya un sol que ya no queremos, por ejemplo el del poniente, que igual ya es más molesto, pues ya como los rayos quedan de ladito pueden ocultarse y esto también puede ser muy útil para el proyecto. Estas pantallas también, que igual son elementos como que abrazan al edificio y que alcanzan a ocultar igual cierto asoleamiento. Esta parte a veces pareciera que es algo más estético, pero es importante analizarlo para que se ponga pues en un lugar correcto. Por ejemplo, estos también son muy comunes cuando tenemos fachadas, por ejemplo, al poniente, en el cual pues sí tenemos sol súper molesto cuando ya está muy bajo y este tipo de elementos funcionan muy bien. También tenemos estos que son como los partesoles, pero más en pequeñito, que justo es para que no esté como estorbando muchísimo el espacio, sino llegan a ser más cortitos y más juntos, tipo persiana, pero pues al final, dependiendo del diseño, pues la función es la misma. Aquí hablamos de la doble piel como tal, que en la otra clasificación realmente era casi cualquier elemento adosado a la fachada, pero en este caso pues sí, aquí lo que muestra es literal como un doble elemento, un doble material, además del que está directamente con el interior. Y bueno, luego tenemos los elementos mixtos, que a lo que se refiere es que pues es un conjunto entre elementos horizontales y verticales. Por ejemplo, los marcos, que en este caso pues se le puede poner un marco a la ventana y esto pues va a generar cierto sombreado. Y bueno, estas son las celosías que les platicaba, en el cual pues los elementos ya son más pequeñitos y para que entre el sol como en la imagen es porque ya está muy acostado. Cuando el sol está más arriba, que es en un horario en el que hace tal vez más calor, el sol pues no va a penetrar porque pues justamente va a chocar con tanto elemento pequeñito que tiene la celosía. También el remetimiento de ventanas, que funciona muy parecido al de los marcos, solo que pues es hacia adentro. Y este elemento que se me hace súper interesante es el de literalmente cambiar la posición de la ventana con respecto a la fachada. Es decir, si nosotros tenemos una fachada con una orientación no tan favorable, pues podemos como sacarla y girarla para que el sol que entre directamente a la ventana sea el que queremos, por ejemplo, un sol al sur o al sureste, con que queremos el solecito de la mañana y que de alguna manera le pueda dar la espalda a un sol que no queremos, tal vez el sol de la tarde o qué sé yo. Otro que también me encanta, que entra pues dentro de otros, es el de póstigos o contraventanas, que esto es literalmente agregarle puertitas a las ventanas. Da una protección total de sol, luz, viento. Esto también llega a ser muy común en lugares con climas más extremos, sobre todo
hacia el frío. La protección que nos está dando con respecto al clima extremo de afuera es súper importante. Y bueno, con esto ya terminamos con todos los ejemplos que les traía de los dispositivos de control solar. Espero de verdad que les sirva para poder implementarlos a sus proyectos y que les pueda ayudar a justificar una cuestión de confort, pero al mismo tiempo estética. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios y pues apóyame, suscríbete y pues dale like. Muchísimas gracias. Nos vemos.